Bueno, pues hoy desde BDS Granada tenemos una conferencia bastante especial, bastante particular. Bueno, me presento, yo soy Lucía López, de la plataforma de BDS de aquí de Granada. Y aprovechando en estas fechas que se celebra el Día del Orgullo Gay, pues vamos a tratar una temática que lo cierto es que no suele ser común cuando se habla de la cuestión palestina, y es sobre el asunto del pinkwashing del pinkwashing israelí, la estrategia de pinkwashing que emplea el Estado de Israel para hacer una limpieza de imagen y de cara, mostrándose como un gobierno que apoya el movimiento LGTBI, gay friendly, como un gobierno tolerante, mientras que por otro lado sus prácticas tienen poco que ver con la tolerancia o el progresismo, como es el racismo del régimen de apartheid que lleva a cabo. Pero la cuestión del pinkwashing no solo es instrumentalizada por Israel, sino que también por ciertas empresas y organismos. Y de estas cuestiones pues nos van a hablar dos compañeros. Una es María Santiago Prieto, del movimiento de BDS Madrid. Ella es estudiante de Sociología en la Universidad Complutense. También allí en la Universidad Complutense promueve los derechos del pueblo palestino y también toda la lucha del movimiento LGTBI. Y por otro lado tenemos a Chema del Águila, de aquí, de Granada Visible, que es un colectivo también que por toda la defensa del movimiento LGTBI. Le voy a dar el inicio a la palabra a María. Un poco la organización de la charla va a ser hablar a María, luego hablar a Chema y abrimos a posteriori, hablar a cada uno sobre 20 minutillos y abrimos a posteriori el turno de preguntas para que vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla, pues queráis plantearos las cuestiones que queráis. Y antes de darle la palabra a María, pues agradeceros a todas las que estáis asistiendo ahora mismo a la charla y, por supuesto, agradecer a María y a Chema y a Izquierda Unida y a Jóvenes de Izquierda Unida por ayudarnos, están colaborando con nosotros en la organización de esta charla. Así que... Vale, entonces, el concepto de pinkwashing ahora se entiende, el pinkwashing israelí se entiende como la instrumentalización de los derechos LGTBIQ por parte de Israel para mejorar su imagen internacional y para ocultar los crímenes que comete contra el pueblo palestino. Entonces, bueno, el pinkwashing israelí tiene varios objetivos, ¿no? que parece interesante señalar. Entonces, por una parte, el objetivo principal sería el de mostrar a Israel como un país tolerante, abierto, moderno, occidental. Entonces, hay que tener en cuenta que, bueno, Israel incluso desde antes de que se estableciera como Estado, el objetivo fue crear una colonia europea, ¿no? en Oriente Medio como enclave estratégico. Entonces, la estrategia de Israel a la hora de lograr legitimidad y de lograr apoyos internacionales es distanciarse de esa cultura de Oriente Medio, ¿no? supuesta, y asimilarse a estos valores europeos entre los que se supone que está la aceptación y la celebración de lo LGTBIQ, aunque luego la gente LGTBIQ de aquí a lo mejor no lo vemos tan así, ¿no? tan claro. Entonces, esta estrategia de hacer énfasis en la celebración de lo LGTBIQ surge sobre todo a raíz de 2005 de una campaña de publicidad internacional de mejora de la imagen internacional de Israel que se llama Brand Israel o Marca Israel, y a partir de la cual intentan distanciarse de la imagen de Israel siempre vinculada a Palestina y justificando los ataques contra Palestina, y empiezan a hacer énfasis en pues los rasgos culturales, idiosincrásicos israelíes, ¿no? por los que hay que ir a Israel y por los que tiene ese valor cultural. Entonces, esta es, claro, una de las caras de la moneda, ¿no? Mostrar a Israel como abierto, occidental, moderno, etc. ¿Cuál es la otra cara? La de mostrar a Palestina como lo contrario, ¿no? Como bárbara, como retrógrada, como homófoba. Entonces, la retórica del pinkwashing lo que hace es retratar a los LGTBIQ, a los queer palestines, como víctimas de su cultura y como víctimas de sus comunidades y que, bueno,
para las cuales Tel Aviv o otras ciudades israelíes pues son un oasis de libertad. Entonces, de esta manera se refuerza una imagen que han creado ellos mismos, ¿no? De una Palestina como violenta, que además deshumaniza a las personas palestinas y que promueve la justificación de la ocupación, ¿no? Justamente por esa deshumanización de las personas palestinas. Y además esta retórica lo que hace es relacionar la homofobia que puede haber en Palestina, como la hay en todo el mundo, con el Islam, de manera que se refuerza también una retórica islamófoba y que al final lo que hace es que representa la homofobia en Palestina como un problema estructural frente a lo que pueda pasar en Israel, pues bueno, que son incidentes aislados, ¿no? De gente concreta que puede ser homófoba, mientras que en Palestina, como son árabes o son musulmanes, pues no queda otra que sean homófobos, ¿no? Entonces, esta imagen de Palestina, ¿no? Como violenta, como homófoba, esta vertiente islamófoba, bueno, pues aquí también entra en juego lo que Jasbir Puar ha llamado monacionalismo, ¿no? Que es la idea de que el derecho a la soberanía de los estados depende de cómo traten a sus homosexuales. La cuestión de las mujeres en la época colonial se ha convertido ahora en la cuestión de los homosexuales. Entonces, esto supone, claro, cierta integración de lo LG, y digo lo LG porque el resto no, pero cierta integración de lo LG en el imaginario nacional, ¿no? Claro, de una manera muy homonormativa, ¿no? Es decir, asumiendo esos valores de la heterosexualidad, de la familia monógama, de la blanquitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el pinkwashing israelí lo que hace en este sentido es, por una parte, deslegitimar el derecho a la soberanía palestina, aludiendo pues, a una homofobia estructural y a una violencia de la cual solo Israel puede salvar a los queers palestines. Y por otra parte, y a la vez crea una división abismal entre lo LG israelí, que es lo nacional, lo judío, lo blanco, versus lo LG palestino, que es lo extraño, que es lo amenazado. Otro de los objetivos del pinkwashing es ocultar los crímenes que Israel comete contra Palestina. ¿Por qué? Pues porque, claro, creando esta imagen, ¿no? de Israel como salvador, pues es mucho más complicado pensar que los ataques que pueda realizar contra Palestina efectivamente sean crímenes contra la humanidad, ¿no? Y en este sentido yo creo que una imagen, una figura muy, muy representativa es la de Neta, ¿no? La ganadora de Eurovisión 2018, que se vio como una figura contra el bullying, una figura body positive, feminista, LGTBIQ, etcétera, que luego también se supo que había sido una orgullosa miembro de las fuerzas de la Marina israelí, además justo en 2014, ¿no? En la época de la operación del plomo fundido contra Gaza. Entonces, bueno, aparte de esto, el pinkwashing oculta las vulneraciones de derechos LGTBIQ que se producen en Israel, porque se supone que Israel es un oasis LGTBIQ y por tanto no hay violaciones, ¿no? a sus derechos ni hay homofobia. Y por último, obviamente, es un negocio, ¿no? Todas hemos oído hablar del capitalismo rosa, el capitalismo se hace con cualquier nicho de mercado y en los últimos años ha fagocitado, ¿no? los movimientos sociales y muy especialmente el movimiento por los derechos LGTBIQ. Y bueno, pues para Israel es una fuente enorme de ingresos. Entonces, bueno, el término pinkwashing, no sé si lo he dicho antes con el lío, pero aunque en principio estaba ligado al contexto de Palestina, ahora se entiende en general, ¿no? como cualquier instrumentalización de derechos LGTBIQ. Pero es necesario señalar que desde Palestina las activistas queer nos señalan que hay ciertas especificidades del pinkwashing israelí que no podemos obviar. Por ejemplo, Hanin Maiki, que es una de las principales activistas y de las primeras activistas queer palestinas, ¿no? es una de las que lo señala, en el sentido de que el pinkwashing israelí está completamente entrelazado con las prácticas del sionismo, de manera que es una estrategia y forma parte de algo más amplio, ¿no? que son las políticas sexuales del sionismo. Entonces, el pinkwashing, la propia Maiki, ¿no? dice que es una forma actual de la Nakba, ¿no? del desastre. Es un negado y un borrado sistemático de los cuerpos palestinos.
y está completamente pues eso, ¿no? Enraizado y relacionado con las formas de ocupación y de apartheid de Palestina. Por ejemplo, el movimiento LGTBIQ israelí ha sido en su itinerario el que ha generado las condiciones de posibilidad del pinkwashing. ¿Por qué? Porque en su camino hacia lo mainstream, ¿no? Y en su camino hacia los derechos que ahora mismo tiene, obviamente estoy generalizando, pero hay grupos críticos LGTBIQ dentro de Israel, ¿no? Obviamente, hay grupos antisionistas, etcétera. Pero el movimiento mainstream pues bueno, ha conseguido ciertos derechos a base de identificarse completamente con la comunidad judía tal y como la entiende el sionismo, ¿no? Es decir, de manera supremacista y de manera excluyente. Y esto se puede ver muy fácilmente, por ejemplo, en la figura del soldado gay israelí, ¿no? Que es una figura que, en cuanto a la masculinidad LGTB, a lo mejor aquí nos explota un poco la cabeza, ¿no? Pero allí es una figura que reivindican y que exportan, ¿no? Como con orgullo. Entonces, vemos ahí, ¿no? La reconfiguración de la masculinidad, una masculinidad gay, que, bueno, lo G además es lo más visible, ¿no? En este movimiento. Entonces vemos esta reconfiguración de la masculinidad para cuadrar con los cánones y con las necesidades del sionismo, ¿no? En este caso, incluso de la actuación directa del ejército. Entonces, bueno, tras esta breve chapa, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que me parece también que hay que decir algo constructivo. Bueno, pues en primer lugar, lo que podemos hacer es no participar ni promocionar el orgullo de Tel Aviv ni otros eventos que supongan pinkwashing en Israel, ¿no? Como el Tel Aviv Fest, que es el festival de cine queer que se celebra en Tel Aviv y al que, por cierto, este año 130 artistas queer internacionales han hecho boicot. Está por ahí el manifiesto. Luego, en Madrid, por ejemplo, bueno, traía fotitos que no os puedo enseñar, pero os cuento que desde 2016 la plataforma de orgullo crítico de Madrid pues tiene un bloque de solidaridad con Palestina, ¿no? Que se llama Queers por Palestina y que sale siempre en las manifestaciones. Entonces, bueno, pues aparte de que el orgullo crítico desde BDS, ¿no? Desde otros colectivos se hagan charlas y proyecciones, etcétera, pues me parece interesante, ¿no? esta presencia en las calles en el movimiento crítico LGTBIQ de Madrid. Y bueno, desde BDS Madrid, pues yo creo que alguna de las campañas junto con Orgullo Crítico, ¿no? que han sido así más exitosas han sido en 2018, cuando vino Neta a hacer un concierto en el marco del orgullo, que bueno, se hizo tanta presión desde las calles que el MADO, la organización del orgullo oficial, se tuvo que desmarcar del concierto, ¿no? Y tuvo mucha presencia todo este medios de comunicación y tal. Y el año pasado, en el boicot a Eurovisión, que se hizo un eventazo en la Plaza de Reina Sofía en Madrid, que también tuvo mucho éxito, ¿no? Con conciertos y con mucha visibilidad. Y luego, de manera más general, había traído aquí también 5 formas de apoyar al movimiento LGTBIQ palestino según Al-Qaus. Al-Qaus es una de las principales asociaciones LGTBIQ palestinas, una de las primeras, una de las fundadoras era Hanein Maiki, de la que os he hablado antes, que señalan, pues eso, 5 formas que tenemos las internacionales de apoyar el movimiento LGTBIQ palestino. Lo primero de todo, bueno, en general es básicamente, siendo no palestinas y siendo blancas, lo primero que tenemos que hacer es revisarnos nuestros privilegios y nuestra posición, ¿no? Y desde dónde apoyamos. Entonces, lo primero que hay que entender es que las voces palestinas son las que tienen que estar en el centro. Por otra parte, también señalan que el colonialismo, el patriarcado y la homofobia son formas conectadas y entrelazadas de opresión. Y esto también lo que quiere decir es que no podemos aplicar nuestras prioridades de nuestro movimiento en nuestro contexto al suyo, ¿no? Tenemos que entender que quizás, dependiendo también de dónde vivan, ¿no? En qué parte de Palestina vivan, a lo mejor el apartheid y la ocupación es una opresión más directa o más urgente para ellas que la del cis-heteropatriarcado. Pues ya está, pues nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar la lucha tal y como ellas la quieran llevar. Un tercer punto sería alejarse del pinkwashing, obviamente, ¿no? Y bueno, un cuarto y quinto, apoyar a los grupos LGTBIQ palestinos y entender su orientación local. Es decir,
que su función no es hacer pedagogía con las internacionales, sino que están comprometidas con sus comunidades, ¿no? Y en general, también el llamado que hacen es al hecho de que la solidaridad queer es necesaria, ¿no? Y la solidaridad entre personas LGTBIQ, pero que no podemos perder de vista que sin que acabe la ocupación no va a haber libertad para las personas LGTBIQ en Palestina, ni para las personas LGTBIQ ni para el resto, ¿no? Entonces, la lucha contra el apartheid es una cuestión de justicia social y las personas queer que queremos apoyar a las personas queer en Palestina tenemos que implicarnos no solo con la lucha en el ámbito LGTBIQ, sino en el ámbito también del apartheid y de la ocupación, ¿no? Y por tanto yo creo que una de las mejores formas de hacerlo es uniéndose al movimiento BDS, al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que fue un llamamiento que hizo la sociedad palestina en 2005, es un movimiento pacífico, basado en el derecho internacional, antirracista, lo que incluye también el rechazo absoluto al antisemitismo, a pesar de las campañas de deslegitimación, ¿no?, que hay últimamente. Y bueno, pues es un movimiento inspirado en el boicot que se realizó en Sudáfrica contra el apartheid, que tiene simplemente 3 demandas, y ya con esto acabo, basadas en las resoluciones de la ONU y en el derecho internacional, ¿no?, que son, en primer lugar, el fin de la ocupación de todas las tierras árabes y el desmantelamiento del muro del apartheid. En segundo lugar, el derecho al reconocimiento, al derecho al retorno de todas las refugiadas palestinas y el retorno también a sus propiedades. Y, en tercer lugar, el fin del sistema discriminatorio y racista contra la ciudadanía árabe palestina en la Palestina del 48, ¿no?, en lo que entendemos por lo que se llama Israel. Entonces, pues bueno, yo no me quiero liar más, ¿no? Quiero simplemente, pues eso, animaros tanto a ser críticas con el pinkwashing, ¿no?, y con los mensajes que nos llegan desde Israel en ese sentido, y también con comprometernos de una manera integral por la lucha por Palestina y por la lucha, al final, por los derechos humanos, ¿no?, uniéndonos al movimiento BDS. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María. La verdad que interesantísima la conferencia, porque como he dicho al inicio, pues no son temas que se suelen tratar, quedan bastante invisibilizados, y además me parece muy interesante en qué medida conectáis toda la lucha LGTBIQ con la cuestión del colonialismo, como muy bien has hecho, ¿no?, esa conexión. Luego, en el turno de preguntas, podemos quizás pues enfatizar un poquillo más en estos temas. Chema, te paso la palabra a ti. Chema del Águila, por parte de Granada Visible, cuando tú quieras. Vale. Primeramente, dar las gracias por la invitación a esta magnífica charla y agradecer a la compañera María, que me ha encantado, o sea, todo lo que has dicho, o sea, magnífico, y es de agradecer. Y bueno, yo, para tratar un poco lo que es el pinkwashing o lavado rosa, traducido más al castellano, podemos tratarlo en diferentes niveles, porque no es la misma situación aquí en España que en Israel y con la población palestina. Por un lado, si miramos a nivel de gobierno o de Estado, en el caso, por ejemplo, pues de nuestro Estado español, pues estas campañas de marketing, digamos, con las cuales se coge al colectivo LGBTI para invisibilizar o ocultar políticas reaccionarias o que van contra lo que es el conjunto de la sociedad, pues por un lado tenemos aquí en España que se considera como uno de los grandes países pro LGBTI a nivel internacional, pero luego por otro lado lo que es los crímenes contra la humanidad que se hicieron durante el franquismo, en el cual nuestro colectivo fue represaliado gravemente, con por ejemplo cifras de entre 4.000 o 5.000 homosexuales o mujeres trans encarceladas, mujeres lesbianas que les quitaron sus hijos. Hay una total impunidad, no se están analizando estos casos ni se están juzgando, porque hay una ley de amnistía que está siendo un muro para poder investigar y sancionar.
siendo además España el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Luego tenemos ahí a Queipo de Llano, que es famoso también por haber dado la orden de matar a nuestro querido poeta Federico García Lorca por maricón y republicano. Y ahí está enterrado con todos los honores en la Basílica de la Macarena en Sevilla. Luego también está el famoso médico Antonio Vallejo Nájera, que durante el franquismo fue el que determinó lo que es la categoría de la homosexualidad como degeneración de la raza española, que se conoce también como el Josep Mengele español, y este hombre yo creo que nadie lo conocerá ni nadie sabrá los crímenes que hizo, como las terapias de electroshock, lobotomía, encarcelamiento, en psiquiátricos. Luego, a nivel, por ejemplo, de empresas, siempre cuando llega el mes del orgullo, muchas empresas que luego durante todo el año están explotando a sus trabajadores, dicen sumarse a la demanda del colectivo supuestamente, aunque solamente se pone la banderita, nada más, pero se olvidan que, por ejemplo, que la gente del colectivo LGTBI también trabajamos y queremos un sueldo digno, que no se nos explote laboralmente, así que yo no sé qué esperan de que si vivimos del aire y vivimos una vez al año, o sea, tenemos vida más allá del orgullo. Luego, pues por ejemplo, hay muchas empresas que se suman, como por ejemplo Pull&Bear, Uber, KFC, McDonald's, Burger King, H&M, que se saben de muchísimos casos de explotación laboral, de despido improcedente. Y luego, por ejemplo, también está el Corte Inglés, que en 2016, por ejemplo, retiró una campaña publicitaria donde apareció una familia homoparental, pero por presiones de hazte oír, eliminaron esta campaña, y luego diciendo que no, que nosotros apoyamos al colectivo LGBT y tal, pero luego cede ante uno de los lobbies ultracatólicos más importantes del país. Y luego incluso en su catálogo estuvieron vendiendo el infame libro Comprender y sanar la homosexualidad de Richard Cohen, que ese libro es que debería estar prohibido, que no se debería ni vender. Luego también empresas como Inditex, H&M, Nike, que está acusada de explotación infantil, según Fridays for Future, una de las más son de las más contaminantes e inmorales. O sea, o por ejemplo Axe, que tiene un montonazo de campañas publicitarias sexistas que muestran pues una imagen de la mujer como objeto de consumo, que aunque digan que ahora quieren, digamos, deconstruir o mostrar una alternativa a la masculinidad tóxica, pero lo que vemos como una visión como más taimada, pero siguen estando esos roles de algún modo. Luego decir que aquí en España pues, hay casos que cuando queremos hablar de lavado rosa, siempre, por ejemplo, últimamente viene la imagen, la típica de Albert Rivera, cuando fue la manifestación contra el gobierno, en ese momento que estaba el PSOE, en la Plaza de Colón, el 10 de febrero de 2019, pues se vio ahí arropado con bandera, arcoíris. Claro, ¿para qué pintaba las banderas ahí? O sea, apropiándose de nuestra lucha para dar un toque como de progreso a esa marcha reaccionaria. Y Vox, o sea, este tipo de lavado rosa, por otro lado, no solamente se da desde grupos liberales, sino incluso desde la extrema derecha la usan. Y aquí tenemos un ejemplo que es la campaña electoral del 10 de noviembre de 2019, en donde mandaron a la televisión española un spot donde vinculaban la inmigración con las violaciones a mujeres y los delitos de odio hacia los homosexuales, como si ellos fueran los protectores de las mujeres y de los homosexuales natales o patrióticos, entre comillas, frente a esa inmigración bárbara, agresiva, que viene a dañar a las nuestras, de cierto modo.
pero esto es más falso e imposible, o sea, porque según el último informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, redactado por el Ministerio de Interior en 2018, de los detenidos investigados por delitos de odio hacia gente del colectivo LGBTI, era el 79,7% españoles y un 3,8% europeos. O sea, mentira totalmente. O sea, quien nos agrede mayormente aquí son gente de aquí, no son inmigrantes. Y estas cifras en todos los informes se mantienen, o sea, que no cambian apenas. Pueden variar, pero muy poquillo. Y se le olvida muchas veces que dentro de esa inmigración hay mucha gente que son refugiados LGBTI que están huyendo de sus países ante la persecución. Luego, el año, creo que esto fue a finales del año pasado o a principios de salió la noticia de que la asociación Kif Kif allí en Madrid, ellos están llevando a cabo, manejan lo que es el único piso del mundo para solicitantes de asilo LGBTI. La mayoría que están en situación de calle, o sea, que es un punto muy necesario para la gente del colectivo y está en riesgo de desaparecer porque se le ha negado desde el Ayuntamiento de Madrid ayudas públicas, pero al mismo tiempo este ayuntamiento le está dando una subvención de 20.000 euros a la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid, a EGAL, de cara al orgullo de este año, con, cito, como oportunidad para atraer actividad económica y turismo de compras a la ciudad. O sea, lo que es ayudar un refugio para muchas personas que están en situación de calle, que son de nuestro colectivo, no hay ningún tipo de ayuda, pero para lo que es promover actividades económicas para beneficiar a unos pocos, eso siempre, eso sí. O sea, es muy curioso luego cómo se quieren sumar al orgullo. Puedo decir pues que siempre cuando se da este tipo de campañas desde partidos políticos o empresas, desde el propio activismo del colectivo LGBTI en toda España, siempre está la crítica que solamente quieren sumarse en cierto modo, como digo, lo único que hacen es ponerse la banderita, no se están sumando realmente a ninguna de nuestras demandas ni nuestras necesidades, una vez al año, y se olvidan que nuestro colectivo está demandando derechos todos los días del año. Eso es importante. Yo aquí pues voy a trasladarlo un poquito a la situación que tenemos aquí en Granada, porque en lo que es la situación, la que tenemos, llevamos ya 3 años de existencia y lo que estamos viendo es que cada vez aumentan los delitos de odio, cada vez hay más agresiones, como una pareja gay que fue agredida en plena Gran Vía y 2 chicos también en Belicena. Luego también nos han llegado casos pues, de una pareja de lesbianas que el vecino pues le escupía, le insultaba. Luego gente que también está en situación de calle, pero los refugios pues no tienen un trato en condiciones y se dan un poquito pues agresiones hacia estas personas y no se está haciendo nada, no se presta atención. Llevamos denunciando este tipo de situaciones montones de veces y no se nos escucha en absoluto. Por ejemplo, lo que es el tema de la educación es que es primordial porque según el último informe de 2019 del Observatorio Andaluz contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, un 36% de los jóvenes en Granada piensa que la homosexualidad se puede curar. O sea, ojo al dato. Pero desde el Ayuntamiento de Granada no se da ningún tipo de ayuda, o sea, digo, ningún tipo de programa educativo que sensibilice en este tipo de cuestiones al alumnado, nada, absolutamente nada, ningún programa que lleve profesionales o activistas que visibilicen nuestros problemas. Ni tampoco educación sexual, que es casi ausente, cuando desde
la propia OMS, desde 2002, se insta a todos los gobiernos del mundo a que se den programas de educación sexual desde edades tempranas. Aquí parece impensable y luego salen las fuerzas ultra conservadoras como si fuera un ataque a la infancia y tal, o sea, y a los niños, entonces, absurdo. Luego también, por ejemplo, en toda Granada se han estado pegando por toda la ciudad carteles ultra religiosos que consideramos que creemos que puede ser de algún miembro de algún grupo neopentecostal, en la que acusa a la homosexualidad de ser una especie de crimen contra Dios y que debemos ser exterminados, y que lo dice tal cual. Hay carteles que dice expresamente que hay que exterminar al homosexual, y eso están pegados por la ciudad, o carteles que tienen pegados citas bíblicas mostrando pues, una imagen pues ultra religiosa. El ayuntamiento, cuando estuvo el PSOE, cuando ya estaba terminando su tiempo de gobierno, y el actual gobierno municipal, no han hecho caso, de esto no saben, no quieren limpiar las calles de estos carteles. A ver, y luego pues ahora mismo el concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, nos convocó para una reunión con motivo del orgullo. Nosotras acudimos primeramente para simplemente decir lo que queríamos, nuestras demandas, porque lo único que veíamos es que durante todo lo que había sido este gobierno municipal no se nos había atendido ninguna de nuestras demandas. Por ejemplo, y cuando, por ejemplo, cogieron y quitaron los semáforos que estaban pintados del arco iris en el centro de la ciudad, luego poniéndonos excusas burdas como que esto era una campaña que iban a hacer de cada ciertos meses ponerla de, por ejemplo, el Día de la Mujer, el día contra el cáncer de mama, tal, pero mentira, o sea, fue porque salimos mucha gente a las calles, se lió parda, se dio la polémica y ahí tuvieron que responder. Claro, luego también que denunciamos multitud de veces que aquí en Granada se están realizando terapias de conversión por el médico Miguel Ángel Sánchez Cordón. Hay que recordar que las terapias de conversión son tortura y además están sancionadas como infracciones muy graves en la ley andaluza de 2017 LGBTI. Y esto fue una investigación que estuvo realizando el diario.es. La Comunidad Valenciana ya estaba también investigándole. Este médico es de Granada, pero actúa en toda España. Eso por otro lado. Creo que me he ido un momento por un lado, pero voy a retomar un poco el tema del el concejal de Derechos Sociales. En la reunión, entonces le dijimos todas estas demandas. ¿Qué pasa? Que él nos dijo que él veía complicado llevar a cabo todo lo que pedíamos. Entre ellas, por ejemplo, también reactivar el Observatorio contra los Delitos de Odio, que llevamos muchos meses exigiéndolo. Y a cambio, en cierto modo, pues decía que quería aprobar un consejo municipal. Un consejo municipal LGBTI que nos pareció, sinceramente, pues una infamia, un insulto, porque un consejo municipal es un órgano consultivo, no puede hacer ningún tipo de política real. No es como, por ejemplo, el observatorio o el punto de atención LGBTI del ayuntamiento, que sí, que desde esos instrumentos institucionales sí se puede llevar a cabo políticas reales. Pero, ¿qué pasa? Que todo esto se han olvidado, parece que quieren hacer borrón y cuenta nueva a través de este consejo, olvidando pues todos estos instrumentos, que a través de ellos sí se podrían hacer campañas de sensibilización, analizar pues todos los delitos de odio que se están dando en la ciudad como en sus alrededores. Pero bueno, que en este sentido, pues es verdad que ha habido algunas asociaciones que han decidido directamente sumarse a la campaña del Orgullo 2020 por el ayuntamiento,
sin luchar nada. O sea, consideramos por nuestra parte que la agenda política, cuando se refiere a derechos LGBT, quien tiene que marcarlo son las entidades, las organizaciones, pero sobre todo las organizaciones de base. O sea, somos nosotras las que tenemos que marcar la agenda política, no la institución. O sea, en este caso, lo que nosotras, desde la organización, decimos lo que queremos, nuestra demanda, y la institución lo que tiene que hacer es llevarla a cabo, no más. Y si se quieren sumar al orgullo, tienen que cumplirla. Pero no coger y darnos la vuelta y decir, no, vamos a darte esto, pero esto es lo único que te podemos ofrecer y te tienes que contactar con ellos, salir en la foto, poner la sonrisa, que aquí, vamos, somos aquí súper pro LGBTI, apoyamos al colectivo y hacemos mucho por él. Pero no. Y eso no nos sirve de nada y lo que llevamos diciendo durante todo un año no se puede pasar por alto. Y que además, justamente un poco antes de la reunión, vi la noticia de que la Junta de Andalucía se ha sumado a la campaña del orgullo aquí en Granada, haciendo una especie de gesto a la gente que ha luchado contra el coronavirus, que son del colectivo. O sea, yo, como no lo especifica, supongo que se referirá a los sanitarios, a médicos, a auxiliares de clínica y tal, pero vamos a ver, ¿eso qué significa? ¿Que van a dar ayuda, dinero a la sanidad pública? Porque no lo creo. O sea, ¿de qué sirve decir ese tipo de cosas si luego no vas a hacer nada? Que entonces, para ir un poco terminando, porque me estoy enrollando demasiado, simplemente resumís que lo que aquí, para resolver el tema del lavado rosa o pinkwashing, lo que tiene que haber es un poder popular fuerte, en el cual las organizaciones de base seamos quienes marquemos la agenda y que no nos la trastoque las instituciones o partidos o empresas, que nuestra lucha no se comercializa. O sea, porque estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos no se venden. Estamos hablando de principios. Y bueno, que simplemente eso, que de cara al futuro, pues que tendremos que seguir luchando, hacer hincapié en que se nos tiene que escuchar y denunciar. Y además yo invito a toda la gente que nos ve, que cuando ve este tipo de casos en los cuales pues empresas, partidos políticos o gobiernos se quieren sumar a nuestra lucha sin hacer nada, absolutamente nada, sin implementar políticas reales, sin atender nuestra memoria histórica, sin dar programas educativos, si no hacen nada de eso, hay que darles la espalda. Es que no hay ni que escucharles. Sí de simple. Y bueno, poco más. Muchísimas, ¿se me escucha? Vale. Muchísimas gracias, Chema. La verdad que es súper interesante y me he quedado un poco fría porque, bueno, pues conozco, tal y como introdujiste tú, ¿no? tu conferencia, diciendo, bueno, pues España se considera un país, ¿no?, muy respetuoso con los derechos de la homosexualidad y sin embargo tu conferencia nos acaba de demostrar claramente todo el camino que todavía queda por recorrer. Y me quedo una frase de los derechos humanos no se venden, ¿no? Los derechos no se venden. Me ha gustado mucho tu pregunta. Abrimos ahora el turno de preguntas. Por aquí, bueno, la gente que nos esté viendo, tanto desde el canal de YouTube como en Facebook, veis el chat y ahí vamos recogiendo las preguntas que surjan. Aquí tenemos dos del compañero Diego Checa y yo también os quería hacer una preguntilla. Diego le pregunta a Chema, ¿utilizan las administraciones públicas el pinkwashing? ¿Incurren en ello? Si es así, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para cambiar esto? Y a María, que me ha robado un poco la pregunta, Diego, ¿los colectivos de LGTBQ en España son conscientes del uso del pinkwashing por parte de Israel? Eso, ¿no? Colectivos que estén cercanos que no sean necesariamente cercanos al movimiento de solidaridad con Palestina, ¿no? Y es efectivamente en qué medida
el movimiento LGTBIQI aquí en España lo conoce qué es el pinkwashing israelí, cómo utiliza esa estrategia y luego os hago otra pregunta. Así que quien quiera empezar, María, tú misma, por continuar con el orden. Vale, bueno, muy interesante la charla, Chema, me ha encantado. Y bueno, es una pregunta la que nos hacéis muy interesante. Claro, también hay que partir de la absoluta diversidad de colectivos LGTBI en el Estado español, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia sobre el pinkwashing depende un poco del posicionamiento político más general del colectivo. Me explico. Claro, hay veces quizás que pensamos, ¿no?, que movimiento LGTBI como algo muy homogéneo, ¿no?, algo que va muy en bloque porque es la misma opresión, ¿no?, va a por los mismos objetivos y al final no es así porque bueno, las opresiones se interseccionan, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión del pinkwashing está bastante presente en los colectivos LGTBIQ críticos, pues en los anticapitalistas, ¿no?, en los colectivos internacionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque sean principalmente de eje LGTBI, ¿no? Por ejemplo, pues los que yo más conozco, ¿no?, que pueden ser el Orgullo Crítico en Madrid o RQTR, la asociación universitaria LGTBIQ en la que estoy yo, ¿no?, que tiene ya mucha historia. Pues bueno, sí que se encuadran en esa línea, ¿no? Pues en esa línea crítica, anticapitalista, de rechazo, como decía antes Chema, ¿no?, a la venta de los derechos, también más distanciados de las instituciones, y en ese sentido también es más fácil situarse en contra del sionismo, porque bueno, al final pues es una fuerza que es muy fuerte. Bueno, me ha quedado ahí la frase. Que hay un lobby muy potente en España, ¿no?, sionista, y bueno, sabemos desde el movimiento BDS, ¿no?, ha habido mucha represión. Sabemos que es peligroso posicionarse contra el sionismo, ¿no?, y aunque sea de justicia y aunque lo tengamos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, los colectivos LGTBI, yo creo, más independientes, ¿no?, o más críticos, yo creo que están todos en esa línea, y los más institucionales, pues bueno, yo creo que depende un poco. Pero creo que ese es el trabajo un poco que nos queda por hacer, ¿no? El que esto llegue a absolutamente todas las personas y todos los colectivos LGTBIQ del Estado. Bueno, y una cosa de la pregunta era el tema de las instituciones municipales, había dicho, ¿no? ¿Lucía? Sí. Vale. ¿Utilizan las administraciones públicas el pinkwashing y se incurren en ello? Y si es así, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para cambiar esto? Pues desde lo que es las instituciones públicas, sí, por supuesto que realizan pinkwashing y lavado rosa cada año. O sea, siempre cuando llega el orgullo se acuerdan de nosotras, pero el resto del año no existimos. O sea, así tal cual. Y eso lo llevamos por experiencia propia, que incluso con el anterior gobierno municipal de lo mismo. O sea, era cuando llegaba el orgullo ya abríamos de nuevo la conexión, pero el resto del año nada. Y este año, o sea, digo, este gobierno municipal de lo mismo, o sea, pero peor todavía, porque ya esto es que tiene un poquito de vergüenza, porque ya esto es un lavado rosa de manual, pero de manual. Entonces, por supuesto que siempre, desde las instituciones públicas, siempre va a haber ese tipo de casos. Pero ¿qué debemos hacer? Marcar la agenda, es lo que he dicho antes. O sea, es primordial. Primeramente, autoorganizarse, coger y ir a los grupos que tenga más cerca y con lo que es primordial la solidaridad, crear la comunidad, lo que es comunidad,
entabla, pues bien, ¿qué problemas tenemos en el colectivo? ¿Tú qué a ti qué te pasa? ¿Tú qué tienes? Analizar los problemas de calle, o sea, lo que está en la realidad. Y luego coger todo eso, apuntarte como grupo, pues lo que es eso, la agenda política, e imponerla. Pero no dejarte vender ni de ninguna manera que no te hagan caso, sino que coges, tú dices, esto es lo que queremos. Has tenido todo un año para cumplirlo. Ahora llega el orgullo y quieres sumarte, pues esto es lo que tienes que hacer. Y si no, pues tomar las calles y mostrar poder popular, que se vea que la gente está totalmente en contra de este tipo de actitudes. Vale, disculpadme, yo también no termino de responderme el micrófono de Skype. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Hasta qué punto siguen estando las mujeres LGTBI más invisibilizadas aún que los hombres y cómo solucionarlo? Esta pregunta iría para los dos, de alguna manera. María, ¿te paso la palabra? Vale, genial. Venga. ¿Te la repito? No, gracias. Me queda con ella. Bueno, yo creo que las mujeres LGTBI seguimos muy invisibilizadas dentro del colectivo. No solo las mujeres, sino también ciertas letras, ¿no? O sea, bueno, casi se podría hacer un poco una pirámide, ¿no? de visibilidad. Entonces, en la cumbre estarían los hombres gay, sobre todo blancos, ¿no? Luego, luego estamos las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, la letra T y la letra B, ¿no? Las personas bisexuales, las personas trans, también están muy, muy, muy invisibilizadas dentro del colectivo. Pero en concreto, las mujeres, claro, esto que decían, al final yo creo que es necesario aplicar en absolutamente todos los ámbitos del activismo la perspectiva interseccional. Entonces tenemos que ser conscientes de que también en el movimiento LGTBIQ sigue existiendo machismo y sigue existiendo cisheteropatriarcado, aunque nos duela admitirlo y aunque nos duela verlo, porque nos han socializado en esto, ¿no? Y tanto mujeres como hombres, como personas no binarias, tenemos muy interiorizados unos roles y unas dinámicas que son las que se reproducen en todos sitios, ¿no? Entonces, en los ámbitos LGTBIQ, yo por lo menos generalmente me he sentido bastante segura en ese sentido, ¿no? Porque los hombres con los que he compartido espacio han tenido pues esa masculinidad muy trabajada, pero en general, claro, en los ámbitos de poder los ocupan mayoritariamente los hombres. La visibilidad en las campañas de pinkwashing israelí hay... os la había traído, pero claro, la foto no la habéis visto, ¿no? Una campaña que se llama Hot Dudes and Hummus Israel Yamis, que es una página de Instagram que hicieron 4 estudiantes de una universidad israelí, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál, pero bueno, era un trabajo de la universidad, ¿no? Entonces, para mejorar la imagen internacional de Israel, lo que hicieron fue esta página de Instagram en la que cuelgan, sigue estando ahí, la podéis encontrar, cuelgan imágenes de hombres jóvenes atractivos comiendo hummus, como si el hummus fuera la comida tradicional israelí, ¿no? Cuando no lo es una apropiación. Y muchas veces con símbolos, aparte de sionistas, LGTBIQ, ¿no? Porque iban dirigidos al público masculino. Entonces, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero es que en las campañas de pinkwashing israelí hay una hipervisibilidad de hombres que es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que se puede hacer con esto? Porque ya digo, ¿no? Al final caemos en las asambleas, quien más hablan son hombres, ¿no? En las portavocías, quien más las tienen son hombres, a menos que sean espacios no mixtos. Entonces, yo creo que esto lo que tenemos que, o sea, como se puede abordar es con conciencia feminista. Tanto las mujeres que luchamos dentro del movimiento LGTBIQ, ¿no? Al final es el saber articular las luchas, ¿no? El saber articular alianzas
saber que en grupos mixtos hay diferentes, bueno, es que en cualquier grupo va a haber distintas posiciones de poder y revisarnos esas posiciones y desde dónde hacemos activismo, ¿no? Entonces, los hombres dentro del movimiento LGTBIQ, revisarse esos privilegios que tienen por el hecho de ser hombres, las personas cis por el hecho de ser personas cis, ¿no? Con respecto a las personas trans y bueno, mantener siempre esa conciencia feminista e interseccional para evitar reproducir los roles del sistema con el que estamos intentando acabar, ¿no? Muy interesante, de verdad, tu respuesta, María. Chema, ¿quieres aportar tu punto de vista, tu respuesta? Y aprovecho para hacerte aquí una pregunta, quizás a lo mejor un poco obvia desde la respuesta, pero ¿en qué medida todos los avances que se han realizado aquí en España con el movimiento LGTBI se están viendo amenazados con la subida alarmante que estamos viendo de la ultraderecha? Y cómo, no solo desde el movimiento LGTBI, sino desde el resto de luchas y de causas podemos ayudar y cuál es el papel de la sociedad ahí. Voy a contestar a la primera pregunta. Con el tema de las mujeres del colectivo, si están muy invisibilizadas, eso está clarísimo. Y como ha dicho María, las campañas de pinkwashing de Israel podríamos trasladarlas pues, a la imagen del orgullo en España, que cuando hay incluso, solamente que poner en Google imágenes orgullo, o sea, ¿qué salen? Hombres fornidos, blancos, que tienen bastante dinero, o sea, que ni siquiera ese tipo de gays ni siquiera representa a todos los gays, ni tan siquiera, porque la mayoría ni tenemos pasta, no tenemos esos cuerpos normativos, además es una masculinidad súper tóxica, que además las maricas nos las tragamos en nuestra propia comunidad, que eso es terrible, por ejemplo, del tema de la plumofobia, que en verdad es misoginia, realmente. Entonces, en este sentido, es verdad que en lo que ha sido la visibilidad del colectivo, solamente se ha visibilizado una parte, pero una parte de una parte minoritaria incluso, o sea, solamente ese grupo. Mientras que, por ejemplo, las personas trans, intersex, las maricas, las lesbianas, las bisexuales, no están contempladas, no se muestra. Este año, por ejemplo, pues era una oportunidad magnífica, puesto que se había puesto desde la FELGTB a nivel nacional que fuera este año como el orgullo de las mujeres, para que se pudieran visibilizar. Yo creo que no solamente es una cosa que debería hacerse para este año, sino que es una cosa que hay que replantearse para todos los años, en el sentido de que hay que feminizar más el orgullo, porque está súper masculinizado, pero súper cis masculinizado, concretamente. Y desde las propias organizaciones, que por ejemplo, yo digo el ejemplo de nuestra propia organización, que como somos una asamblea autogestionada, pues los manifiestos o los actos que competen a las mujeres del colectivo, quien los realiza son las mujeres del colectivo y el resto simplemente escuchamos y nada más. O sea, es que, y además que como somos un grupo como un poquito familiar, que ya tenemos bastante amistad y tal, pues que eso no hay ningún tipo de problema. O sea, por ejemplo, cuando quien se meta en nuestras redes sociales ve un manifiesto sobre pues, el Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 26 de abril, pues eso está redactado por las compañeras lésbicas. O sea, y los actos que se hacen los hacen ellas mismas, porque consideramos que todo lo que sea relativo a una parte del colectivo, quien tiene que llevarlo a cabo es esa parte y el resto apoyamos, ayudamos, pero no les robamos su voz. Y eso es muy importante y eso tienen que también llevarlo a cabo las otras organizaciones. Pero es que como muchas asociaciones son, pues eso, tienen jerarquía al ser asociaciones, pues entonces no muchas veces escuchan realmente al resto del grupo. Y lo que hay que es primordial eso, el movimiento asambleario, de que aquí todas las voces sean escuchadas por igual y las que están más calladas se les preste más atención,
porque ya estamos muy hartas de escuchar los mismos discursos, la misma gente hablando, y lo que hay que escuchar más a esa gente que se le ha callado e invisibilizado. Y vamos, es que, por ejemplo, lo que es el contacto directo con nuestras compañeras, tanto lesbianas, trans, intersexuales, tal, ¿qué pasa? Pues que vamos conociendo más hondamente su experiencia, sus problemas, tal, y eso hace empatía, porque estamos en contacto directo con lo que es la gente del colectivo. Porque muchas veces cuando dice el colectivo LGBT, pero queda muy en abstracto, ¿de verdad has tenido un contacto total con toda la gente que pertenece al colectivo realmente? Porque muchas veces yo no lo creo. Muchas asociaciones, organizaciones, yo eso no lo veo. ¿Sabes cómo son? Por eso digo que si alguien me escucha de aquí, que yo llamo al movimiento asambleario y a escuchar muchísimo más a las compañeras y no cederle el espacio, sino que ellas mismas son las que tienen que dar su voz e imponerla, y el resto callarse y escuchar. Muchas gracias, Chema. Mira, María, te preguntan que cómo se llamaba la página que has citado de Instagram de los estudiantes israelíes. Sí, se llama Hot Dudes. Bueno, no sé si escribirlo en algún sitio. Si lo escribo por aquí, ¿sale la pantalla? Not Dudes and Hummus, ¿verdad? Puede ser, está escrito en el propio chat del vídeo del Facebook. Sí. Vale, vale, vale. Sí, a ver. Si te accedes. A ver, así. Yo creo que le has salido. Not Dudes and Hummus. Sí, la traducción es como chicos calientes y hummus. Así, un poco sutil, ¿sabes? Mira, hay una pregunta que nos hace también una compi, que ella está en Chile, pero es compañera de aquí, del BDS. Y nos pregunta si existen programas de educación de diversidad sexual en colegios españoles. También pregunta para los dos. Y yo, María, te quería preguntar, bueno, entiendo que al final todo este movimiento en Palestina pues es minoritario y quizás sea tan minoritario como que no haya ni lugar a que haya diferentes posicionamientos ideológicos en cuanto a la ocupación o al conflicto. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Lo hay? Me refiero a el movimiento LGTBI en Palestina siempre va a hablar de apartheid, de colonialismo, de BDS, ¿hay o no? ¿O algunos no están de acuerdo con esta cuestión? Y también pues una pregunta a lo mejor muy típica que siempre cae, ¿en qué medida hay una unión de luchas entre el movimiento israelí y el palestino? Vale. A ver. Entonces, bueno, sobre la primera pregunta, sobre si existen programas de educación sexual, ahí entro menos porque seguramente Chema controle más. Hasta donde yo sé, sí que siempre hay talleres, ¿no? Hay asociaciones que hacen talleres en colegios, ¿no? En institutos, pero por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y la gente que conozco, sé de algunos institutos en Madrid, por ejemplo, que sí que lo tienen muy bien trabajado, pero depende mucho del centro escolar y de las ganas que tengan de hacer un buen programa de educación sexual o no hacerlo, ¿no? Y también depende mucho de la presión de los padres, que se indignen mucho sobre lo que están escuchando sus niños o no, ¿no? Ahí creo que el debate del PIN parental, ¿no? Del veto parental más bien que impuso Vox en Murcia es bien interesante. Y bueno, para entrar en las preguntas que me hacías tú, Lucía, a ver, ¿hay variedad de movimiento LGTBIQ en Palestina? Yo conozco dos organizaciones principales, Al-Qaus, hay otra que no me saldrá el nombre ahora, pero bueno, entonces son dos asociaciones con mucha trayectoria, ¿no? Y ambas hablan de la cuestión también del apartheid. Claro,
hay variedad, igual que hay variedad, mucha variedad en el movimiento feminista palestino, ¿no? También hay que entender que no es la misma situación la que están pasando las personas que viven en la Palestina del 48, ¿no? En lo que se entiende como Israel, a las palestinas que están viviendo en la Cisjordania ocupada, a las palestinas que están viviendo en Gaza, ¿no? O a las palestinas que están viviendo en la diáspora, que son como refugiadas, ¿no? Entonces, la variedad de experiencias es muy grande. Tampoco conozco yo absolutamente todos los movimientos, ¿no? Los colectivos a lo mejor que puede haber, hasta donde yo sé. Sí que creo que hay bastante consenso en la cuestión de la ocupación como un eje central, ¿no? Claro, hay que entender que la cuestión del apartheid, leía para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Leía el otro día un artículo de investigación de Jason Ritchie, creo que era, y bueno, hacía entrevistas, ¿no? Y un hombre palestino, LGTBIQ, creo que gay, le decía que cuando él pasa un checkpoint, a él el soldado israelí no le pregunta si es gay o no es gay, ¿no? Lo que tienes es que pasar el checkpoint y pasar por el miedo de tener que pasar el checkpoint, de la pregunta, del control, del no saber si te van a dejar pasar o si te van a detener arbitrariamente, ¿no? Como es usual o qué. Entonces, la cuestión es que bajo unas condiciones de vida tan duras como son las del apartheid o como son las del bloqueo en Gaza, es muy difícil perder, o sea, no es que sea muy difícil, es que no las puedes perder de vista, ¿no? Es que no pueden dejar de ser una prioridad. Entonces, la lucha contra el cis-heteropatriarcado que existe en Palestina, porque obviamente hay cis-heteropatriarcado en Palestina, como hay en todo el mundo, ¿no? Puede ser también una prioridad y puede ser también importante, pero claro, es que la cuestión de la ocupación no se puede obviar, ¿no? Y de todas maneras, eso tampoco quiero generalizar, ¿no? Hay mucho movimiento y al final son las palestinas las que tienen que decidir cómo quieren llevar su lucha, que tampoco es incompatible, ¿no? La lucha contra ambas cosas, pero lo que sí que me consta que dicen es que sin que caiga la ocupación no va a caer el cis-heteropatriarcado palestino y por eso es también una de sus prioridades. Y en cuanto a la relación de grupos palestinos con israelíes, pues bueno, como os podéis imaginar, pues muy espinosa, ¿no? De hecho, Al-Qaus nació en sus inicios, formaba parte de un grupo LGTBI israelí, y se separaron por diferencias fundamentales, ¿no? La cuestión es que, pues en muchas ocasiones, bueno, pues hay por parte de los grupos israelíes, pues eso, la cuestión LGTBIQ, pero no la cuestión palestina, ¿no? O un cierto reconocimiento de la desigualdad de los palestinos, pero no la asunción de que el problema es el sionismo y de que el problema es que hay un estado de apartheid, ¿no? Entonces, claro, para las activistas palestinas, si esto no se reconoce o si no se reconoce el derecho al retorno, ¿no? Que es una cosa que cuesta mucho reconocer en Israel, pues claro, es que no puede haber alianza posible, porque no, para las palestinas no es, bueno, vale, pues me quitas el cis-heteropatriarcado, pero me dejas la ocupación, ¿no? Y es que van entrelazadas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente habrá grupos, pero lo que decía antes, un sistema, ¿no? Son los grupos de base, minoritarios, asamblearios, que pueden ser más críticos y con los que pueden haber más alianzas, pero sí que es verdad que tienen una relación, grupos israelíes y palestinos, un poco complicada por la cuestión, básicamente, de que no se reconoce por parte de los grupos LGTBIQ israelíes la situación real, ¿no? Muy claro, tal cual. No sé si te corto. Sí. Bueno, yo para contestar la pregunta sobre si existen programas de educación sexual en los colegios, la ley andaluza LGBTI de 2017 insta a que se creen programas, pero luego nos topamos que la realidad es muy distinta y que todo depende de los centros educativos, que muchas veces ni siquiera saben que existe la ley, ni siquiera saben que deben complementar las actividades del centro con charlas de educación sexual o de educación sexual,
Y hay que muchas veces presionar, llegar al colegio, al instituto, decirle, mira, que tienes que hacer este tipo de charlas, que nosotros podemos hacerlo, tal, pero muchas veces te encuentras con el rechazo de los centros que no se quieren pringar ni quieren meterse en estos asuntos. Piensa que muchas veces los padres se van a oponer frontalmente. Por nuestro caso es verdad que a nosotras nos han acudido, ¿cuánto ha sido? Nos acudieron a nosotras 2 centros educativos y un centro de scouts. Y dimos esas 3 charlas y íbamos a tener una para abril, pero bueno, ha pasado, bueno, espérate, no en abril, o sea, no, sí, no, sí, en abril. Iba a ser por ahí, por ese mes, que íbamos a tener otra charla en un centro educativo, pero con todo esto del coronavirus, pues no ha podido ser. Pero son casos muy poquillos, o sea, que te acuda directamente un centro educativo, muy raro, muy pocos lo hacen. Y lo que tendría que hacerse es que desde la institución pública exigir que se dé ese tipo de programa, porque ya digo, es que lo insta la ley andaluza de 2017. Pues muchísimas. No sé si. ¿Has terminado, Chema? Es que no sé si te he cortado. Porque a veces con los tiempos, el tema de los tiempos, te has terminado, ¿no? Pues no hay, de entrada no hay más preguntas en el chat del Facebook también. Bueno, ya llevamos 1 hora y 20 minutos de conferencia. A mí me ha parecido súper interesante las intervenciones y las temáticas que hemos tratado. Para lo que más me toca a mí, la cuestión de Palestina, pues creo que lo más importante es la unión de estas luchas, que realmente a lo mejor esta conferencia también es lo que pretendía hacer, ¿no? Como también decía María, esa es una gran tensión siempre en Palestina, la cuestión de las luchas sociales con las luchas políticas contra la ocupación y comprender que una sin la otra realmente van a caer las dos, o sea, es muy similar, también lo decías tú, María, ¿no? Se acerca mucho a la cuestión del feminismo en Palestina. También siempre se está diciendo es que no podemos olvidar una lucha contra el patriarcado mundial, el palestino incluido, con una lucha contra el apartheid, un sistema racista, y precisamente esta era un poco la motivación de la conferencia, que un régimen racista y un régimen de apartheid poco tiene que ver con los derechos humanos, como los que estáis, ¿no? Como pueden ser el movimiento todo LGTBI y bueno, y al final la idea de sumarnos la lucha. No sé si queréis cerrar con alguna cuestión. Que muchísimas gracias por vuestra participación y a los colectivos. No sé si queréis cerrar con alguna cuestión. Nada, yo solamente quería añadir que me he acordado ya esta segunda asociación de la que estaba hablando, que es de mujeres queer, que se llama ASWAT, A-S-W-A-T, que me he acordado ya tarde, pero me he acordado. Vale. Y nada, y muchas gracias, ha sido un placer, ha sido interesantísima también, he aprendido un montón y sí, completamente de acuerdo con tu conclusión, ¿no? Con que nos hacen falta alianzas, nos hace falta, pues eso, de construirnos, ¿no? También nuestra idea de que es la lucha en Palestina, ¿no? Todo este, pues bueno, un poco el orientalismo, ¿no? A veces estos prejuicios que tenemos desde Occidente y escuchar a las palestinas y lo que nos piden, ¿no? Para acompañarlas como queers y como, bueno, pues como personas, ¿no? que vivimos en la sociedad internacional. Chema. Yo igualmente, o sea, dar las gracias por esta charla, que la verdad ha sido maravillosa, a todo lo que habéis dicho, sobre todo tú, María, la verdad que enriquece mucho el debate y el discurso y que es muy importante, como os ha dicho, unir las luchas, porque al fin y al cabo estamos hablando de derechos humanos, de luchar por el bien común y al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es unirnos contra quienes nos están reprimiendo
Y aquí no podemos atacarnos entre nosotras, es absurdo y es lo que quiera más el sistema. Buscar diferencias que nos puedan, que acabemos matándonos entre nosotras mismas y no atacar a quienes son los que nos reprimen de verdad. Y que mucho apoyo desde nuestro propio grupo con el tema de Palestina, que ojalá dentro de poco acabe el apartheid, como pasó en Sudáfrica. Y eso, que todo nuestro apoyo y muchas gracias por la charla. En ello estamos y que seguimos trabajando juntos, por lo que queráis. Muchísimas gracias a los dos y a todos y a todas los que habéis estado participando en la conferencia. Hasta luego, muchas gracias.